Vamos a empezar a apagar nuestros micrófonos, por favor. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Justamente como han estado reflexionando con Santiago, lo que yo he preparado es una mirada general sobre el país para destacar algunos de los retos que la situación actual nos está presentando, ¿no? Si ustedes recuerdan, la última vez que nos hemos encontrado en este espacio fue el 22 de diciembre. Después me he encontrado con una u otra congregación o con uno u otro espacio, ¿no? Como la Confer Norte o la Confer Chimbote. Entonces, si hay alguna repetición, recuerden que la marinera, que es el baile nacional, dice que no hay primera sin segunda, ¿no? Entonces, no se me ofenda. Si en algún momento no pasa, me avisan, por favor. Bien, comencemos primero con el entorno, con la situación socioeconómica, porque esta situación también está influyendo en la capacidad de la gente de participar, ¿no?, en la solución de los problemas del país, ¿no? Y lo primero que hay que señalar es que seguimos con una fuerte inflación. Si ustedes miran el rojo, que es el total del Perú, verán claramente cómo a partir de la pandemia la inflación se dispara, ¿no? Cuando antes el promedio anual había sido 2,4, ¿no? Entonces, hay ahí un impacto muy fuerte y yo acá estoy presentando la inflación general del país, pero la inflación de alimentos, que impacta más en la gente pobre, es mucho más alta, bordea el 14%. Entonces, tenemos un serio problema, ¿no?, para lograr el pan de cada día. En general, la economía de los hogares está muy golpeada. Salió esta semana una encuesta de CPI donde 53,7% hablaba que su situación económica familiar ha empeorado en los últimos 6 meses y 69,9% a nivel nacional hablaba de que hoy hay menos oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces tenemos pues un ambiente familiar muy complicado, con menores ingresos. Un estudio que salió en junio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico señala que los salarios reales están un 5% por debajo del 2019, o sea, las cosas suben, pero tu capacidad de comprarlas baja. Hay menores oportunidades de empleo, la mayor parte de empleo es informal. En el sur estas sube como hasta el 90%, por eso explica también que el 19 de julio, lo vamos a ver más adelante, haya habido una menor participación del sur en las protestas, ¿no? Y hay sobre todo una disminución del consumo de alimentos. La FAO ya ha señalado claramente que la mitad de la población tiene inseguridad alimentaria moderada. Sabemos que eso significa que has cambiado la calidad y la cantidad de lo que consumes. En una encuesta hecha por el Instituto de Estudios Peruanos, miren acá, solo un 7% decía que había mantenido, ¿no es cierto?, el consumo de alimentos en su hogar sin problemas. El resto había tenido que sacrificar otros gastos y la gran mayoría había tenido que reducir. Entonces, el primer desafío nos viene de acá y también es casi un mandato bíblico, ¿no?, el darles de comer. Hay que reconocer que numerosas congregaciones están muy comprometidas en asumir este desafío, ¿no? Pero esto, digamos, es una cosa que taladra diariamente a los hogares y que les impide, pues, pensar también en el conjunto de lo que está sucediendo en el país. También en junio, julio, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer, ¿no es cierto?, el nivel de pobreza en el país, que todavía sigue muy por encima de lo que era antes de la pandemia. Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia era 20%, 20,2, 20,3, ¿no? Hoy día estamos en 27,5% de pobres, pero miren ustedes esto. Se considera que uno no es pobre si tiene más de 415 soles por persona al mes. Hagan ustedes, ¿no?, el ensayo de ver si con eso realmente pueden vivir en un mes. O sea que aquí hay una, digamos, no se está realmente midiendo adecuadamente la pobreza. Si midiéramos con lo que realmente cuesta vivir a una persona al mes, habría una mayor cantidad de gente pobre. Pero usando las cifras oficiales nomás nos damos cuenta que la situación es delicada, porque tenemos, ¿no es cierto?, un gran porcentaje de vulnerables.
Vulnerables son aquellos que, si bien tienen más de 415 soles, si alguien se enferma, si pierden el trabajo, ¿no es cierto?, pasan a la condición de pobre. Entonces, esto también afecta seriamente a los hogares. Un segundo problema que los hogares tenemos es el de la inseguridad ciudadana. La opinión pública lo considera el segundo problema del país, ¿no? Y todos los indicadores de inseguridad han crecido: sicariato, robo de celulares, ¿no?, vehículos, incremento de armas, etc. Las causas las conocemos bien, ¿no es cierto? Por un lado, la pandemia relajó los controles, durante la pandemia sobre todo, lo expliqué la última vez que nos vimos, ha aumentado mucho la economía ilegal, pero también la inestabilidad política, y eso es lo que la gente no vincula, ¿no? ¿Por qué digo la inestabilidad política? Porque durante Castillo cambiamos de ministro del Interior cada 2 meses y con Boluarte estamos muy parecidos también, ¿no? Entonces, esto no permite desarrollar una adecuada política para combatir el delito y además, como estamos viendo, ¿no es cierto?, la capacidad de los generales de la policía es muy pobre, ¿no? Miren nada más esa entrevista que le hicieron Las al 9 de la vocero, mañana sigue erupcionando. al vocero de la policía, ¿no?, que señalaba que habían encontrado 6 lingotes de oro y que con eso se iban a financiar las movilizaciones en Lima el 19 de julio, ¿no? O sea, no sé si a ustedes le dieron su pepita, yo fui a las marchas y no me dieron ninguna pepita, ¿no? Pero para que vean el nivel, ¿no? Si ni siquiera pueden entender lo que es una movilización ciudadana, menos van a entender la compleja. Perdón, tu micrófono, Pilar, disculpa. Les voy a pedir el gran favor de sus micrófonos mantenerlos apagados, y no los voy a tener que sacar de la sala, me van a Mire, disculpar. he tenido que salir para poder conectar mi micro, ya disculparán, voy a tener que volver a entrar. Y discúlpame 1000 veces y No, no te preocupes, yo comprendo. sí, A ver, ¿estamos? sí, estamos. Ya, perfecto. Entonces, lo que decía, ¿no? La inestabilidad política también nos está pasando factura en la inseguridad ciudadana, que es la segunda preocupación de la gente, ¿no? Miren ustedes esta última encuesta. En Lima, ¿no es cierto?, ha sido víctima de la delincuencia en lo que va del año, o sea, en estos 6 meses, 43,7%. Mayormente son robos de celulares. También quiere decir que la gente prácticamente provoca que le roben, ¿no? Porque ustedes han visto cómo andan en la calle, ¿no? Pero independientemente de eso, esto indica un nivel alto de inseguridad. Lo malo es que la población se ha tirado contra los venezolanos. Sabemos que hoy hay en el Perú 1.500.000 venezolanos, el 80% de ellos están en Lima, ¿no? Y la gente considera que hay mayor delincuencia, mayor inseguridad por culpa de la población venezolana, ¿no? Y eso no es cierto. Miren ustedes este cuadro, ¿no es cierto?, de las denuncias, ¿no? Y miren ustedes el porcentaje de población venezolana que ha incurrido en delitos, ¿no? Ni siquiera se nota acá. O sea que la mayoría de la delincuencia es peruana, pero debido a los medios de comunicación, la gente está convencida que el problema son los venezolanos. En una encuesta donde se le pregunta a la gente de dónde recibe información sobre la población venezolana, la mayoría dice que de los medios de comunicación locales o nacionales. Y cuando se les pregunta, ¿no es cierto?, si esto les ayuda a formar una opinión positiva o negativa, mayoritariamente la opinión que se forman es negativa. Y aquí nos viene entonces nuestro segundo reto. ¿Cómo hacer, no es cierto?, para contrarrestar esta situación? Porque es verdad que ha aumentado la delincuencia, pero el factor principal no es los venezolanos, y más bien nuestro desafío es cómo los acogemos. Recuerden el mandato bíblico, ¿no es cierto?, de acoger al huérfano, a la viuda y el extranjero. Hoy nuestra población está muy reacia, ¿no?, a acoger al extranjero. En casi todas las charlas que doy y menciono esto, siempre hay alguien que me va a explicar cómo en su barrio la culpa la tienen los venezolanos. Entonces es bien difícil porque en realidad, claro, ustedes dicen micros, por favor, ustedes dicen la verdad las hará libre, pero nosotros en ciencias sociales decimos que la gente más que la verdad se guía por lo que percibe. Y si ellos perciben
¿no es cierto?, que son los venezolanos el problema, van a hostigarlos y no le van a dar oportunidades, ¿no? Y otro desafío nos viene de los fenómenos naturales. Yo me resisto a hablar de desastres naturales porque son fenómenos naturales que se convierten en desastres por la forma como nos hemos organizado en sociedad, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien claro, porque si no tenemos una mentalidad, ¿no?, de que, bueno, nada se puede hacer frente a la naturaleza. Mucho se puede hacer si la respetamos y cuidamos la creación. Y en estos meses hemos tenido el ciclón Yaku, que es lo que más ha enfocado los medios de comunicación, pero también hemos tenido las sequías en el sur, que han traído también la devastación de los cultivos por allí. Y estamos viviendo ya el Niño global, ¿no? El impacto más fuerte va a ser en nuestro verano, pero esto impacta fuertemente en la economía también del país y por lo tanto de los hogares, en turismo, en infraestructura que se destruye, en la agricultura la pérdida de cultivos, en salud el dengue, por ejemplo. A la fecha tenemos 206.890 casos. Nunca en la historia de esta enfermedad endémica habíamos tenido tantos casos ni tantos fallecidos. Y esto es básicamente por la ineptitud del gobierno en afrontar esta emergencia, ¿no? Tenemos también plaga de zancudos, roedores, el brote de Guillain-Barré, que muchos están asociando también al dengue, y ineptitud total de las autoridades para manejar el problema. Estos fenómenos naturales se convierten en desastres naturales por nuestra incapacidad de manejar la temática medioambiental. Yo siempre recuerdo que la temática medioambiental tiene 5 aspectos, ¿no? Cambio climático, contaminación, agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad y consumo. Y lamentablemente, la temática ambiental, ya se les he dicho varias veces, no es prioridad del empresariado, la consideran una traba para la inversión, el gobierno no conoce el tema ni está comprometido con él, y la opinión pública tiene otras urgencias, como las que acabo de señalar anteriormente, ¿no es cierto? El costo de vida y la inseguridad ciudadana. Y tenemos un Estado débil que no tiene ninguna capacidad a ningún nivel para afrontar esto. El resultado es aumento de la deforestación en la Amazonía y de otros problemas ambientales y la agudización contra los defensores ambientales. Yo ahí señalo derrames. Acaba de haber un nuevo derrame el 9 de julio en el río Chámbira, en Loreto, ¿no? Se ha contaminado la cocha entera, ¿no? La gente de ahí se alimentaba, sacaba su agua y sus peces, y las autoridades, bien, gracias, ¿no? Entonces, a los 2 problemas anteriores de costo de vida y de inseguridad se agrega el problema ambiental. Y ahí también tenemos un desafío grande, ¿no? Porque nosotros sí consideramos que hay que asumir nuestra responsabilidad ciudadana frente al medio ambiente. Pero la gente que vive las angustias cotidianas a veces piensa que esto es un lujo que ellos no se pueden dar. Entonces ahí tenemos una cosa complicada, ¿no?, para hacer tomar conciencia sobre el cuidado de la creación. Y paso a nuestro cuarto reto, que es el cuarto que tiene que ver con la crisis política. Lo primero que quiero señalar, ¿no?, y es importante, es que en el exterior ya no nos consideran una democracia. The Economist, que tiene un índice de democracia, a fines del 2022 nos clasificó como un régimen híbrido. Hasta el año anterior éramos una democracia con defectos serios, pero ahora ya no somos democracia. Y esta ONG Freedom House también este año, a finales del año, perdón, ya nos puso como un país parcialmente libre, ¿no? Entonces, esto de que hay un peligro serio con la democracia no es solo invención de aquellos que están contra el gobierno, sino es la impresión que tienen organismos internacionales que no puedes calificar ni de caviar ni de izquierdista. The Economist es una revista de derecha liberal que tiene más de 150 años, y esta es una institución anglófona que tampoco es izquierdista, ¿no? La percepción es clara. Hoy el Perú no es una democracia. ¿Y por qué no es una democracia? La gente lo señala bien en una última encuesta, ¿no es cierto? Porque los derechos básicos están poco o nada protegidos, ¿no es cierto? 71% lo dice. El derecho a la protesta, 72% dice que no está protegido, y
la libertad de expresión, 69% dice que no está. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? En el caso de libertad de expresión, recuerden ustedes, Cusco, en su semana jubilar, salió una alegoría que le pusieron la descarada, ¿no? En Cusco eso es tradición, siempre en la semana jubilar se hacen esas alegorías y quedan allí en la Plaza de Armas y en otros lugares para que la gente se tome fotos, etcétera. Pues estas las destruyeron y le estaban exigiendo a quien la hizo que pidiera disculpas, ¿no? Entonces va contra la libertad de expresión. Los que hemos ido a la marcha hemos visto cómo en la esquina de Abancay y en el parque universitario la policía comenzó a tirarnos gases sin motivo alguno, porque lo que le interesaba es que cortar la marcha para que no se viera que era una marcha multitudinaria, ¿no? Y así, otros derechos básicos están conculcados hoy en el país. Y eso es así porque hoy tenemos un gobierno de una coalición autoritaria. A veces nosotros ponemos el énfasis en DINA, pero DINA es parte de una suma de intereses totalitarios que hoy nos gobierna. Efectivamente, DINA tiene responsabilidad, igual que el primero Taylor, pero el Congreso, en el Congreso, la extrema derecha, ¿no es cierto? Estos grupos que se decían antes de centros, pero que ahora votan con ellos, y la extrema izquierda, ¿no es cierto?, están destruyendo la institucionalidad del país. Y tenemos una fiscal de la nación que juega en pared con ellos dos. ¿Por qué? Porque también tiene sus propios intereses y porque, como sabemos, no tiene, ¿no es cierto?, los requisitos como para realmente ser fiscal. Tenemos también en el Poder Judicial gente que se ha sumado a esta coalición, ¿no es cierto? Y dice cosas como que el simple hecho de salir a protestar ya es un delito, lo dijo la Corte Suprema hace poco, o te meten a la cárcel solo por hacer reuniones para pedir un, un referéndum para la Asamblea Constituyente. El Tribunal Constitucional es realmente manejado por el Congreso. Algunos le llaman ya el Tribunal Inconstitucional porque ha dado mejor dicho, dado una serie de opiniones que van contra la Constitución, ¿no es cierto? Pero no les importa porque ellos fueron elegidos por este Congreso. Y ni qué decir de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la policía, por eso muchos hablan incluso de que estamos frente a un régimen cívico-militar, ¿no? ¿Cómo se los ha ganado la presidenta Boluarte? Dándoles plata. Ha aprobado las compras en armamento más grandes de los últimos 40 años, 2.000 millones de dólares, ya les ha dado el 14% de esa suma. Para la marcha, para el 19 de julio, les dio 12 millones de soles para que hicieran, ¿no es cierto?, un seguimiento de la gente que marchaba, ¿no? Estamos hablando de que hay una crisis alimentaria, esa no es su prioridad es repartir plata para que la apoyen. Y el gran empresariado nacional y extranjero también está en esta coalición. Justo una semana antes del 19 de julio salió una encuesta empresarial donde el 71% aprobaba a este gobierno, cuando sabemos que la población en general, ¿no es cierto?, tiene un rechazo total, solo tiene 12% de aprobación DINA y 6% el Congreso, para que vean cómo el empresariado, ¿no es cierto?, no entiende tampoco al país. Y ni qué decir de los medios de comunicación de alcance nacional, ¿no es cierto? Ellos han salido ganando, baste con decir que durante el tiempo de Castillo, ¿no es cierto?, no les daban avisaje oficial y hoy están llenos de avisaje a condición de que nos digan lo que el gobierno quiere que nos diga. Y esta coalición, ¿no es cierto?, no es una cosa totalmente sólida que se han reunido y se han puesto de acuerdo, sino que hay como una convergencia de intereses. Uno primero es su oposición a que haya una convocatoria a una asamblea constituyente. Ellos consideran, y lo ha dicho el jefe de la DIRCOTE, que esto es una consigna terrorista, ¿no? Por eso hay gente que ha ido a la cárcel, por eso. Ignorando que en nuestra región, América Latina y el Caribe, es casi un deporte nacional cambiar constitución. Miren ustedes la cantidad de veces que ha habido cambios de constitución en nuestra región. No es así en los países desarrollados, pero sí en nuestra región. Dicen que la gente ignorante, sobre todo los andinos y amazónicos, ¿no es cierto?, repiten como loros algo que no entiende. Y no es así. Por ejemplo, miremos solo un punto.
¿Por qué los andinos y los amazónicos piden cambio de constitución? Para defender sus territorios. ¿Por qué? Porque la constitución del 79, retomando del 33, decía que las tierras comunales eran inalienables, no se pueden vender, inembargables, no se pueden embargar ni dar en hipoteca, e imprescriptibles, que otro entre a trabajar en ellas no hacía que ya no fueran tuyas. Esto buscaba evitar el despojo de los territorios de las comunidades andinas y amazónicas. Pero ¿qué hace la Constitución del 93 que esta gente quiere cambiar? Mantiene solo la tercera, pero con trampa. Pues dice que son imprescriptibles, pero se pierden en caso de abandono. Las hermanas que trabajan en la Amazonía saben bien que en la Amazonía se dejan las tierras descansar para que se puedan recuperar. Y se va uno a trabajar en otras tierras mientras ésta se recupera. Bueno, esto hoy se considera abandono y por eso es que hay tantos problemas de reconocimiento de las tierras de las comunidades. Entonces, no es un capricho ni una consigna terrorista. Sin embargo, la coalición es muy neta en esto. Pero además coinciden en dar una respuesta policial militar a un conflicto que es esencialmente político. Pedir nuevas elecciones es algo político. Pedir que renuncie la presidenta es una demanda política. Pero ellos responden, ustedes vieron el innecesario despliegue de policías unos días antes del 19 de julio para amedrentar a la población. ¿Por qué? Porque para ellos las protestas, ¿no es cierto?, responden a una insurgencia terrorista. Incluso se inventaron a una camarada, no sé si ustedes vieron, ¿no?, una camarada que estaba llamando a las protestas y la misma presidenta dijo que es la gente del BRAE, ¿no? Es decir, los narcoterroristas los que estaban tras las protestas. Eso no es cierto. Y no es cierto lo que ellos dicen, que es una protesta de gente violentista. En los 3 meses que hubo protestas del 7 de diciembre al 6 de marzo, la defensora anterior, por eso la votaron, ¿no es cierto?, aclaró que de todas las protestas que habían habido, ¿no es cierto?, los hechos de violencia eran solo estos, y esto equivalía al 11,5%, ¿no? Entonces, ¿la mayoría eran violentistas? No. Y los que hemos participado el 19 de julio, hemos visto claramente cómo hemos pasado horas de horas caminando, ¿no? Ningún acto de violencia, ningún vandalismo, ¿no? Y que los problemas comenzaron a partir de las 8 de la noche, cuando la policía comenzó a gasear a la gente, ¿no?, para justamente provocar una reacción que pudiera justificar para ellos la violencia. Esta coalición también está copando, es decir, se está apropiando de una serie de instituciones estatales que deberían ser autónomas. Ahí las menciono, ustedes van a tener el PPT, van a poder verlos con mayor tranquilidad. Y sobre todo está avanzando intereses particulares. Descarada e ilimitada gestión de intereses privados es lo que caracteriza a esta coalición. No es el bien común el que decide, sino es lo que a ellos les conviene, ¿no? Niega nuestro derecho a la movilización y a la protesta, lo criminaliza, nos terruquea, usa para esto a la Fiscalía y al Poder Judicial y a la Policía y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un derecho ciudadano que se niegan a reconocer. Esta es emblemática, ¿no? Una señora con su niño y le disparan al cuerpo, ¿no? La Defensoría señala que hasta ahora esto ha traído 67 fallecidos, ¿no es cierto? Y reclama que la vida es un costo muy alto, por eso también la votaron a rebollar, por decir eso, ¿no? Esta coalición tampoco reconoce el derecho del pueblo a hacer política. No sé si ustedes han escuchado a la presidenta en su conferencia de prensa antes y después, ¿no? Ella lo que dice, los que quieren hacer política, espérense a las elecciones del 2026. Pero vengan a conversar conmigo, pero para ver, ¿no?, qué problemas de agua, etcétera, les resuelvo. Pero no ha leído, pues, ¿no?, el capítulo 5 de la Fratelli Tutti. La política es un derecho y un deber ciudadano, ¿no? Y sobre todo promueve la impunidad. La concentración de las investigaciones en Lima, ¿no?, para ver quiénes son responsables de los 49 probados ejecuciones extrajudiciales, es realmente una burla. Los amigos que viven en Juliaca saben muy bien que 1.300 kilómetros no los puedes atravesar
¿no es cierto? Ni siquiera una vez al mes para venir a ver cómo van los procesos. Han destruido la colaboración eficaz, reduciendo a 8 meses el plazo para implementarla. Blindan a los congresistas mochasueldos. Es una vergüenza. El último descubrimiento ha sido de un congresista que le quitaba el 10% del sueldo a sus trabajadores y el 50% de los bonos que le daban a los trabajadores. Ya son cerca de 15 los congresistas mochasueldos y el Congreso no hace nada. En anteriores congresos perdían su curul y otros los reemplazaban. La manipulación de información es descarada y la violación de los derechos humanos también. Acá tienen todas las comisiones que han emitido informes donde se dice claramente que ha habido graves violaciones a los derechos humanos que incluso son considerados delitos de lesa humanidad. La población es muy clara en esto. En una encuesta, ¿no es cierto? 81% te dice que hubo violaciones a los derechos humanos. Y están destruyendo el sector educativo. No solo han destruido la SUNEDU, han tomado el Consejo Nacional de Educación y el CINEACE, quieren imponer su propia narrativa sobre el conflicto armado interno, han legislado contra la educación sexual integral, quieren nombramiento automático de maestros, van contra el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, quieren privatizar la educación imponiendo vouchers que ya fracasaron en Estados Unidos y en Chile, pero que sería un gran negocio para los que tienen, ¿no es cierto?, colegios privados. Buscan destruir las escuelas de arte, les han quitado más de 2/3 del presupuesto y han debilitado la educación intercultural bilingüe. Es decir, están afectando un derecho básico que es el derecho a una educación de calidad y gratuita, ¿no? Aquí un desafío importante es ver cómo, porque muchas congregaciones trabajan en el sector educativo, se responde a esta situación, ¿no? Ese es el contexto en el cual hemos llegado a la protesta del 19 de julio, es decir, una situación económica delicada para los hogares, ¿no? Una inseguridad terrible, ¿no? Fenómenos naturales que se están convirtiendo en desastres porque no hay una respuesta oficial adecuada y una inestabilidad política que prácticamente ha acabado con nuestra democracia. Algunos definen lo que tenemos como una coalición gobernante, autoritaria, conservadora y mafiosa, ¿no? Ese es el contexto de la protesta del 19 de julio. Si alguien se preguntaba, pero ¿por qué vamos a protestar? Creo que todo lo anterior que he señalado explica claramente que había motivos para protestar. El gobierno, apenas lo supo, declaró en emergencia las vías nacionales, ¿no? La policía comenzó a registrar a los ciudadanos que llegan a Lima, una vergüenza. Tú veías ahí a policías que decía, tenían hasta el chaleco de migraciones cuando vienes de otro país al Perú, pero parece que habían decidido que Lima era el Perú, ¿no es cierto? Han impulsado proyectos para elevar las penas a la gente que protesta, terruquearon las marchas a más no poder, ¿no es cierto? Y como dije anteriormente, le dieron dinero a las Fuerzas Armadas para monitorear a las personas que participen en las movilizaciones de Lima. ¿Cuál era el objetivo? Muy claro, meter miedo para que nadie, ¿no es cierto?, participe en las movilizaciones. A pesar de todo esto, no les resultó. Y el 19 de julio hemos tenido una marcha masiva y pacífica. Pero no solo una marcha, una movilización en Lima, hemos tenido una protesta nacional. Hubieron, y estos son datos de la Defensoría del Pueblo, 95 eventos, es decir, 95 protestas en 59 provincias y en 24 regiones, e incluso en el extranjero. ¿Diferentes a las del periodo diciembre-marzo? Sí. ¿Cuáles son las diferencias? Esta vez hemos tenido mayor presencia urbana, ¿no es cierto?, que en el caso concreto de Lima ha implicado un inicio de la reactivación de las protestas en la capital, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido el 19 de julio es que Lima ha despertado. Y ha despertado la clase media que ha estado presente el 19 de julio, gente del centro político, incluso de la derecha liberal, ¿no es cierto?, que también ante todo lo que he señalado anteriormente que está haciendo la coalición
ha decidido que, como bien dijo Rosa María Palacios, ¿no es cierto?, había que ir porque la democracia, si fuera 4 gatos los que fueran, había que defenderla. Ha habido un mayor nivel de organización y eso también ha ayudado a que la marcha sea masiva. Miren, para que el gobierno diga que fueron 21.000, el gobierno siempre dice el 10% o el 5% de los que fueron, ¿ya? No podemos calcular exactamente cuántos fueron, porque un cálculo que tradicional es la Plaza San Martín, y lo que hizo la policía es evitar de todas formas, que todos llegáramos a la Plaza San Martín. Entonces, nos dispersaron. A nosotros cuando nos gasean en la esquina de Colmena con Abancay, ¿no es cierto?, varios nos vamos ya a casa, pero en el camino a casa, yo he caminado desde allí hasta la Avenida Brasil para tomar el carro, te encontrabas con grandes cantidades de manifestantes, con grandes escalones. Por lo tanto, muchos sugieren que hubiéramos llenado la Plaza San Martín, y la Plaza San Martín se llena con 50.000 personas. Más jóvenes, esta es otra noticia esperanzadora, el bloque universitario comienza a reconstruirse y eso es muy importante. Más colectivos independientes, habían muchas ONGs, Foro Educativo, por ejemplo, ¿no? Y una mayor presencia eclesial en esta marcha, tanto a nivel de comunicados como en la marcha. Estaba JPIC, había gente de la Confer, estaban los evangélicos con Goto, y hubieron 2 obispos. Uno de ellos se ofreció de veedor a pedido de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estaba SEAS también. Y, como verán, ¿no es cierto?, había también un cordón policial inmenso, pero a pesar de eso, había mucha gente, ¿no? Había diversidad de consignas, cierto. Algunos pedían, ¿no es cierto?, la restitución de Castillo, pero eran muy pocos. Estaban los de Antauro, pero Antauro, como me dijeron hace poco, en Cusco y en Arequipa, ya fue, ¿no? Y en lo que sí convergían los grupos era en justicia frente a los asesinatos habidos de diciembre a marzo y nuevas elecciones, ¿no? Eso incluye pues la renuncia de Dina, el cierre del Congreso. ¿Que hubo menos represión? Sí, no hubo un solo muerto, y algunos dicen que eso puede deberse a 2 factores. Uno, a la presión internacional, que ha sido fortísima. Si ustedes revisan la cantidad de informes internacionales denunciando el excesivo uso de la fuerza, lo comprenderán. Pero otros señalan que también la presencia de las clases medias los hizo cuidarse un poquito más, ¿no? Al pueblo es fácil apalearlo, a la clase media hay que tener un poquito más de cuidado. Otra novedad es que comienza a moverse el norte. Piura, Chimbote han tenido una participación interesante, y más bien el sur no ha tenido una participación tan protagónica, pero es totalmente explicable. Hay un desgaste emocional, los dejamos solos anteriormente, físico y económico, ¿no? Por los 3 meses donde ellos mantuvieron la protesta. Esto hizo que tuviera una menor presencia que en la anterior protesta, pero no significa que ellos no sigan demandando lo que se demandó el 19 de julio. El gobierno trató de evitar que hubiera una gran movilización en el país, trató de meter miedo, nos hostigó, etcétera. No le resultó. Entonces, ¿qué ha hecho después del 19 de julio? Usar sus medios oficiales para invisibilizar la marcha, para tergiversar y para mentir. Miren este titular, ¿no?, de La Razón. Violentistas intentan desatar caos, pero policía impone la ley y restablece el orden. Fracasa plan para incendiar Lima. Todo es mentira. En ningún momento hubo esa intención. Pero claro, miente, miente y algo queda, ¿no? Bien, no me extiendo porque sé que lo han trabajado con Santiago, pero eso no quita que en las preguntas o en los comentarios podamos ampliar esta parte. ¿Cuáles son las salidas hoy? La gente lo tiene claro, que haya elecciones antes del 2026. 82% de la población plantea eso. Es la demanda mayoritaria. ¿Qué impide que eso se concrete? ¿Cuáles son las dificultades? ¿No es cierto? Primero, la ausencia de un discurso alternativo.
que recoja las demandas sociales, ¿no es cierto?, lo del costo de vida, lo de la inseguridad, y también las demandas políticas, elecciones, etcétera, y haga resurgir la esperanza y movilice a más gente. En ciencias sociales decimos que en política hay dos sentimientos muy importantes. Uno es el miedo y el otro es la esperanza, ¿no? Y hay que reconocer que el 19 de julio hemos dado un pasito en esperanza, ¿no? Y más bien ha disminuido el miedo. La otra dificultad es los sectores democráticos están fragmentados. Se notaba claramente en la marcha, o sea, habían diferentes consignas. Nos falta aprender a trabajar juntos, enfrente, ¿no es cierto? Diferencias siempre va a haber, pero no deben impedir que andemos juntos. Pero otra vez, el 19 de julio se ha dado un importante paso. Hemos todos marchado, simplemente cuando escuchábamos, ¿no es cierto?, reposición de Castillo, no iba con nosotros, y nosotros seguíamos con democracia sí, ¿no es cierto?, dictadura no, o con no matarás ni con hambre ni con balas, ¿no? Otra dificultad es la ausencia de liderazgo, ¿no?, de personalidades con estatura ética y moral que inspiren confianza básica. También hay que señalar que el 19 de julio comienzan a aparecer tímidamente, tenuemente, algunos de estos referentes. Entonces también es otro pasito en llenar el vaso de la esperanza. Un factor importante para resolver la situación del país es que la movilización ciudadana sea masiva. Todavía no lo es. Han metido mucho miedo a la gente y luego hay muchas carencias económicas que impiden que otros puedan participar. Sin embargo, la movilización del 19 de julio ha sido muy grande, ¿no? Y entonces también es otra gotita más para llenar el vaso de la esperanza. Otra dificultad para lograr una salida es la ausencia de oposición política, ¿no?, que canalice esta demanda. Keiko pretende liderarla, eso es peligroso, porque ella sí necesita adelanto de elecciones por sus temas legales, ¿no?, sus juicios, ¿no? El resto de la ultraderecha no necesita adelanto, ahí tienen una contradicción. Pero lo bueno, que me olvidé de escribirlo, es que otro factor de esperanza es que ya han logrado su inscripción nuevos partidos políticos, ¿no? Entonces no tenemos que coger entre la sarta de galifardos que están en el Congreso, que son de extrema izquierda y de extrema derecha mayoritariamente, y que solo ven sus intereses. O sea, se ha ampliado el abanico de nuestras posibilidades. Y eso también es un factor de esperanza, ¿no? Y otro factor de esperanza muy importante es que la mayoría considera que Keiko no debería presentarse como candidata presidencial. Pero ojo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. También es cierto que Keiko tiene un 11% que sí votaría por ella. Y si se vuelve a dar ese nivel de fragmentación que se dio en las elecciones últimas, con eso podría pasar a segunda vuelta. No la ganaría, pero sí podría pasar a segunda vuelta. ¿Cuál es el gran desafío que nos viene de esta mirada de la política? Yo diría que hay dos importantes que debemos asumir, estemos donde estemos. Uno, impedir que siga el retroceso de derechos, porque esta también es una coalición antiderechos. Nos ha quitado el derecho de ir a referéndum. Nos ha quitado, ¿no es cierto?, el derecho a protestar. Nos ha quitado la atención de nuestra salud, porque son unos ineficaces, unos incompetentes. Nos ha quitado el derecho a una educación de calidad. Nos ha quitado el derecho a la vida y a la integridad física a muchos peruanos, ¿no es cierto? Entonces hay que impedir que se siga ese retroceso. Y hay que construir una coalición democrática amplia, incluya partidos, a la sociedad civil y a ciudadanos en general. Algo estamos aprendiendo. Es muy sintomático que Rosa María Palacios, que ella misma se califica de derecha liberal, haya dicho en su programa al día siguiente que fue muy bien acogida por todos. Y me consta, cuando aparecía, ¿no es cierto?, la aplaudían y más bien ella tenía que hacer así, ¿no? Eso significa que estamos aprendiendo a caminar juntos, aunque pensemos diferente en muchos aspectos, pero estamos aprendiendo a poner lo que es importante hoy. Y hoy lo importante es luchar por los derechos humanos en el Perú, por el cuidado de la creación, ¿no es cierto?, por una vida digna, etc. Termino con una frase de Francisco de la Evangelium Gaudium que me parece importante. Él nos dice, se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad
e involucran a otras personas y grupos que la desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Me da la impresión que el 19 de julio justamente indica que se comienzan a generar dinamismos nuevos en nuestra sociedad que pueden ayudarnos a encontrar una salida a esta difícil situación por la que estamos viviendo. Y el Papa también nos decía, nada de ansiedad. Y eso es cierto, no hay que estar ansiosos. Y más bien, como él dice, pero sí hay que tener condiciones claras y tenacidad. Creo que si tenemos esas cosas, vamos a poder superar este difícil momento por el que vive el país. Gracias. Pilar, muchas gracias. Vamos a muy claro, muy conciso, muy preciso, muy iluminador todo lo que nos has compartido. Vamos a abrir, vamos a pedir la palabra. Vamos a ser puntuales en nuestra pregunta o si hay alguna resonancia. No vamos a recibir otro análisis político, solo vamos a ser puntuales con lo que queremos intervenir. Quien quiera tomar la palabra. Pilar. Buenas noches, Pilar. Hemos estado en la marcha, hemos estado viendo los acontecimientos, corriendo de un lado a otro. Bueno, acostumbrados siempre a cuidar nuestra casa común desde jóvenes, nos hemos visto de nuevo, como tú dijiste, que renazca la esperanza. Muchas personas mayores que ya no están, que todavía nos acompañan, y muchas que ya se fueron, yo creo que han estado en espíritu con nosotros. Cuando se habla de la esperanza, eso es lo que nunca debe morir, y también de que nos da fortaleza para seguir afrontando con los años que tenemos la lucha por una justicia. Justicia es lo que se pide, y no personas que se vengan a adueñar, unas empleadas que se vengan a adueñar de la casa donde se les impuso solamente para que hagan un trabajo, no para matarnos. Entonces agradecemos a ti y a todas las personas que siempre nos han formado en este trabajo por la paz, y esperemos que siga siendo no violenta. Paz Christi Perú, Paz Christi Lima están en este movimiento. Gracias. Carlos, ¿tienes la palabra? Sí, ¿Hay alguien ahí a un lado, por favor? dos Los preguntas. micrófonos. Sí, dos preguntas. Por favor. Él mismo es el que tiene que solucionar. Así es. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar la palabra mientras lo soluciona? Voy a hacer una pregunta, Pilar, buenas noches. En el sentido, tú decías de los nuevos partidos que se están inscribiendo. ¿Cómo se podría conocer o ellos cómo? Yo he oído, pero no sé nada de eso. O sea, no sé más que. ¿Cómo se podría saber más, conocer cuáles son sus, o sea, direcciones? ¿Son de centro, son de izquierda, son de derecha? ¿Cómo tener alguna, cómo se puede decir? O sea, saber de ellos para por lo menos ir viendo, ¿no? Ir conociéndolos y saber qué decisiones tomar cuando nos toque, si podemos votar el año que viene o... Y bueno, si Dina sigue será el 26, pero no sé si me podrías aclarar en alguna cosa. Te agradezco. ¿Alguna otra pregunta? Creo que... A ver, ¿ya se me escucha? Sí, Carlos, adelante. Ya. Una pregunta era, así como está cuestionada o estuvo cuestionada la Defensoría del Pueblo, en esta coyuntura, ¿cómo debemos verla, no? Y lo otro es, no sé si es el Partido Morado o qué grupo está haciendo una campaña de firma. ¿Qué tan válido es eso? Porque está usando un instrumento democrático, pero no sé si me equivoco con el término.
Porque antes se hablaba de manifestaciones para las elecciones, pero no había, creo, una propuesta concreta de una herramienta democrática. Y esa experiencia, ¿cómo se relaciona con la actitud que tiene Keiko de querer pedir también nuevas elecciones? Eso nomás. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Sí, Pilar, buenas noches, hermanas y hermanos. Una pregunta es, si bien es cierto que el proceso de articulación interna es un proceso que tenemos que tomarlo nosotros y va a ser bastante lento, muy sacrificado, y vamos a tener tumbos en ello, pero lo tenemos que hacer. ¿Qué tanto ayudaría una presión internacional? Y que muchas veces en nuestra historia, la presión internacional de injerencia, nos da pena decir esto, pero injerencia de países extranjeros, han permitido debilitar gobiernos internos que han permitido también que salgan de ahí, ¿no? Entonces, la importancia de esta respuesta, apoyo, o de cómo están viendo internacionalmente el asunto del gobierno que nosotros tenemos. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Buenas noches, hermana Pilar. Yo quisiera compartir desde que hemos observado, de lo que hemos observado en el noticiero, en las redes sociales. Lo que se ha notado más es la renuncia de Dina Boluarte, y el regreso al gobierno de Castillo, más no todo lo que has mencionado en esta reunión, en estos análisis que has hecho, hermana Pilar. Y por otro lado, este grupo que reclamaba la renuncia de Dina y el regreso de Castillo, parece que han llevado ellos muchos elementos como para defenderse y hacer todo un desorden en los grupos de esta manifestación o estos reclamos por la lucha por la justicia, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucha mezcla. Yo he sentido eso, mucha mezcla de muchos intereses, no de lo que tú has mencionado. Eso no se notó mucho, en ningún momento yo he sentido eso, ¿no? Muchas gracias. Nemesio. Aló. Adelante, Nemesio. Mi pregunta va, el panorama que nos está ilustrando Pilar es fundamental para la población. ¿Qué posibilidades habría que ellas haga difusión a nivel nacional, que la población entienda realmente lo que nos está ilustrando el panorama actual del gobierno represor? Muchas gracias. Janet. Sí, buenas noches, Pilar. Muchas gracias por todo lo que nos has dado. Pero yo quiero hacer una pregunta. Desde nosotros, desde la labor docente, en mi caso, ¿no? Yo también soy profesora de la universidad y justo mis alumnos me preguntan eso. ¿Es necesario revalorar nuestra patria, revalorar nuestros valores cuando los que nos gobiernan pues nos mienten, nos agreden, esconden la información? Pero creo que ahí está nuestra labor, no solamente desde la universidad, sino desde nuestras escuelas, hacer que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico también. O sea, no solo todo lo que vemos en la televisión es real, o sea, que ellos también aprendan a criticar de manera, ¿cómo se dice?, constructiva, coherente, no sé, y no se dejen engañar, o sea, como maestros no digamos, sí, pues lo que dicen allí está bien. Nosotros también tenemos que llevarlos a que ellos tengan ese pensamiento crítico, ¿no? De lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Gracias, Janet. Blanca.
Gracias, hermana. En primer lugar, agradecer nuevamente a Pilar, bueno, a la Confer por esta invitación. Estamos varios de equipos docentes acá participando. Nos hemos hecho presentes en el día de la movilización. Con un previo, hemos sacado 2 comunicados, uno el 26 y otro después. Y escuchaba a una de las hermanas, no iba a intervenir, pero escuchaba a alguien que dijo que nada de lo que ha dicho Pilar ella lo ha visto. Hemos estado ahí desde las 3:30 de la tarde, más o menos un poco antes, y con diferentes banderolas. Por ejemplo, la de equipos docentes también. Lo que pasa es que han estado en diferentes grupos y hemos coordinado con los de Foro Educativo, estaba CEAS, etcétera. Y el grito de que elecciones ya y que Dina se fuera, no solamente es de los grupos que piden que Castillo sea puesto en libertad y sea restituido. Yo creo que ese es un grito general del 99% de las personas que hemos participado a nivel nacional, ¿no? O sea, dice, yo no sé qué cosa es lo que piden, qué puedo hacer yo, no depende de mí. Claro que depende de ella, ella tiene que renunciar, tiene que salir, y tiene que cerrarse el Congreso y llamarse a nuevas elecciones. Y también se tiene que ver la manera de cambiar esta Constitución. Poco a poco la gente se va dando cuenta, eso es lo que creo yo. Y tenemos que hacer un trabajo todavía con lo que hacíamos en la década del 60, 70, 80. Es un trabajo de hormiga, manzana por manzana, en cada asentamiento, en cada lugar donde estamos, ya sea en las escuelas, con los padres de familia, con los estudiantes, en los barrios, con las ollas comunes, los comedores, todo el trabajo que tiene pues todas las congregaciones religiosas y los movimientos laicales, ¿no? Es muy importante y SEAS, la presencia de Monseñor Jorge en la Plaza 2 de Mayo y de Monseñor Alfredo en Jaén, es muy importante, ¿no? Porque eso también anima a religiosas y religiosos que tienen un poco de temor, ¿no? Y yo creo que no hay que tener temor, ¿no? Con más razón creo que los que tenemos un compromiso y una fe y una opción por los pobres, somos los que tenemos que tener menos miedo que las demás personas y hablar en donde estamos, ¿no? En el bus, en la esquina, en todas partes. Eso es lo que yo creo que debemos retomar, lo que hacíamos antes, ¿no? Con más fuerza, con más ganas, porque solamente la esperanza se construye, como dice el padre Gustavo, ¿no? O sea, se construye, o sea, no va a caer del cielo, y se construye con creatividad. Y yo creo que, como dice Pilar, es el comienzo, ¿no? De algo nuevo, que, como dice la canción, algo nuevo va naciendo. Eso nomás. Gracias, Blanca. Ceci Bárcenas, y ahí paramos para que nos conteste Pilar. Ceci, Gracias, adelante. hermana. Bienvenida. Gracias, hermana María Inés. Gracias. Buenas noches. La pregunta es, ¿cuál es la postura, el pronunciamiento precisamente de la iglesia como estructura y de las otras iglesias cristianas en el Perú ante esta segunda movilización? Gracias. Ya, entonces comienzo a responder, ¿no es cierto? Sí, Pilar, por favor. Ya si alguien después quiere pedir la palabra, damos otra segunda ronda y finalizamos. Ya, algunas han sido solo comentarios, ¿no? Carlos hablaba sobre la defensoría. Bueno, en realidad la defensoría esta vez no ha hecho el rol al que nos tenía acostumbrado, porque su comunicado incluso ha sido extemporáneo. Es decir, sacó un comunicado después de la marcha diciendo que teníamos derecho a marchar, ¿no? Entonces, con este defensor no hay muchas esperanzas, pero por lo menos sí ha seguido sacando el resumen de en qué lugares se movilizó la gente, ¿no? Cuántos heridos, etcétera, ¿no?
Sobre lo de Keiko, que también pide nuevas elecciones, pero miren, Keiko lo pide por un problema personal, porque no quiere ir a la cárcel, ¿no? Pero también lo pide como una forma de presionar en la coalición para ella situarse mejor. Pero muchos, como Keiko la ha pedido, comienzan a decir nuevas elecciones no, pero no se preocupen, Keiko no tiene posibilidades de salir. Puede pasar a la segunda vuelta, pero imposible que ella pueda ganar las elecciones. Lo de la presión internacional, justamente por la presión internacional es lo que yo mencionaba en mi evaluación del 19 de julio, que la policía ha tenido que cuidarse un poco más, no porque les nazca, ¿no? Porque apenas anochecer ya comenzaron a tirar gases e incluso de mala leche dejaron pasar como a unos 3.000 manifestantes hacia el Congreso, luego cerraron esa parte y cerraron la otra y les comenzaron a tirar gases, ¿no? Entonces, la presión internacional hasta ahora para lo que ha funcionado bien es para evitar que haya más muertes, ¿no? Para que en algo, digamos, se respeten los derechos humanos. Entonces, en ese sentido sí es importante, si alguno de ustedes, y ustedes la mayoría son congregaciones, que yo siempre digo que son la primera multinacional de la historia, si ustedes pueden generar, ¿no?, solidaridad a través de sus congregaciones para que vayan y le expliquen cómo son las cosas, a los gobiernos que son importantes, eso es clave. Por ejemplo, ¿no? A mí de la embajada alemana me pidieron que fuera a conversar con un parlamentario alemán que había venido para ver la situación del Perú. Quería ver los derechos humanos. Entonces yo le dije, mire, yo no soy especialista en derechos humanos, consígase mejor otra persona. Pero me insistieron y ustedes saben ya que es mala educación, ¿no? Entonces, acepté. Pero, por ejemplo, ese parlamentario estaba muy interesado en saber qué había realmente pasado y la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos le decía, que también le invitaron a esa reunión, que era muy importante presionar para que no hubiera muertos, ¿no? Entonces, yo creo que la presión internacional es clave y si está en nuestras manos activarla, debemos activarla. Por ejemplo, esas manifestaciones que señalé que han habido en Berlín, en París, etcétera, en Madrid son muy importantes, ¿no? Porque hacen conocer al mundo la situación que estamos viviendo. ¿Que eso va a determinar el cambio de gobierno? No, eso sí es tarea nuestra, pero que nos va a ayudar para que no haya violencia, yo creo que sí. Irene, yo lo que no entendí bien es si tú habías ido a la marcha y no habías visto eso, o si tú habías visto por los medios de comunicación. Si has visto por los medios de comunicación es totalmente comprensible, porque los medios de comunicación lo que quieren convencer a la gente es que los que marchan quieren la reposición de Castillo. Pero esa es una minoría absoluta, no solo en Lima, también en el sur andino, también en el centro, también en el norte. Pero claro, los medios lo destacan para que si, por ejemplo, yo pienso que Castillo es indefendible, traicionó el mandato que se le dio y se dedicó solo a enriquecerse, además un inepto total, ¿no es cierto? No hay que pedir su reposición de ninguna manera, ¿no? Y es la gente de Castillo la que tampoco quiere nuevas elecciones, porque ellos lo que quieren es que lo repongan, ¿no? Entonces hay que distinguir, como separar la paja del trigo, pero eso no quita que yo sea, digamos, que yo no los deje participar a ellos en la marcha, no, porque hoy los demócratas estamos débiles y hay que sumar, no restar. Simplemente, si ellos dicen reposición de Castillo, tú escuchas y no dices nada. Ahora, yo antes de entrar a mi escalón, que me situé con la gente de JPIC y con la gente del CEAS, primero miré y mi impresión es la de Blanca. Eran una absoluta minoría los que pedían la reposición de Castillo. Hablas tú también, Irene, de elementos de desorden. Los medios de comunicación enfocan donde hay violencia, pero los niveles de violencia han sido mínimos y la poca violencia que ha habido, prueba de ello es que solo hay, creo que 6 o 8 detenidos, ha sido generada por la policía y hay videos y fotos donde ves que la policía está comenzando a disparar al cuerpo, ¿no? Entonces, los elementos de desorden no han venido de la población que marchó, incluso algunos de los que marchaban danzaban, hay videos de la danza, o sea, fue algo festivo, ¿no? Cansador por todo lo que tenía, por lo que uno ha caminado, pero muy festivo, con mucha solidaridad.
Nemesio habla de que hay que difundir. Yo creo que sí. Un desafío importante que hoy tenemos es informar a la población, ¿no es cierto? Difundir información veraz, porque los medios de comunicación actuales, ¿no es cierto?, no respetan nuestro derecho a una información plural y veraz. Ellos tergiversan la realidad. Yo siempre digo, ya no es como lo que se decía antes, como Santo Tomás, ver para creer, porque hoy tú puedes generar un video, ¿no es cierto?, donde te hacen ver una cosa que no es verdad. Entonces ahora lo que tienes que hacer es confrontar información. Me llegó esto, pasársela a alguien que confías y decir, ¿será verdad? Para que esa persona, ¿no es cierto?, te pueda confirmar. Janet dice sobre la importancia del pensamiento crítico, totalmente de acuerdo. Y yo pienso que en educación lo que es muy importante hoy es el manejo de la información y enseñar a la gente en talleres, en la clase, cómo sobre un mismo hecho hay diferentes miradas. Además tenemos hasta un fundamento bíblico para eso. ¿Se acuerdan que Jesús decía que se sentó en tal lado y vio a la viuda, ¿no?, que daba su óvulo, etcétera? Es decir, desde qué lado estoy mirando condiciona mi mirada y eso hay que ser consciente. Por eso tengo que buscar también cómo miran los otros para poder llegar a la conclusión de cuál es la mirada más adecuada, ¿no? Yo creo que la mejor forma de educar es haciendo que los jóvenes compren La Razón, compren Hildebrand y compren El Comercio, pero también escuchen, como yo siempre les digo, a Curwen, ¿no?, el chico a Marcos y Fuentes, ¿no?, y a Rosa María Palacios, y comparen. En la comparación uno podrá sacar la verdad, ¿no es cierto? Y lo otro que decía Blanca, que lo que era muy clara en las consignas, en todos los grupos, era la renuncia de Dina. ¿Por qué la renuncia de Dina? Porque según nuestra Constitución, si Dina renuncia, hay que llamar elecciones generales. ¿Se dan cuenta? Es falso lo que ella dice, hermanos, no entiendo, y yo no puedo hacer nada por sus demandas políticas. Falso, porque si la demanda es nuevas elecciones, mañana mismo Dina puede resolver el asunto renunciando a la presidencia, porque obliga, por Constitución, ¿no es cierto?, a llamar a elecciones generales. Y la postura de la Iglesia que preguntaba Ceci, mira Ceci, en las primeras luchas de diciembre a marzo, lamentablemente, la Iglesia estructural, que supongo que tú le llamas a la Conferencia Episcopal, no tuvo un buen rol. Sí, los laicos comprometidos, sí, las congregaciones religiosas. Pero esta vez el comunicado de la Conferencia Episcopal, si bien no nos puede haber satisfecho a todos, no estaba tan mal, porque lo que planteaba era, ¿no es cierto?, que había que respetar el derecho a la protesta. Pero mejor estuvo el comunicado de Monseñor Alfredo Vizcarra, que al toque sacó uno donde aclaraba, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas que estaba haciendo el gobierno y que no se podían dejar pasar. Y mejor estuvieron los comunicados de los movimientos apostólicos, como EDOC, como los Foucault, de Charles de Foucault, y otros más. En esta tercera movilización, que algunos equivocadamente le llaman la toma de Lima, ¿no es cierto?, ha habido una mayor participación tanto de la jerarquía eclesial como de los laicos y de los movimientos apostólicos, ¿no? Hemos marchado con la población, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Ojo, no solo nosotros, también los evangélicos, como digo, el pastor, no sé si pastor o obispo Rafael Goto estaba ahí con su gente, ¿no? ¿Por qué es importante marchar? Para demostrar que no es terruco el que marcha, para demostrar, ¿no es cierto?, que lo que se pide es algo a lo cual tenemos derecho, y también para insistir en que tiene que ser una marcha pacífica, ¿no? No a la violencia. Entonces yo creo que esta vez la postura eclesial para mí ha estado mucho más esperanzadora que en veces anteriores, porque creo que ya no solo se han guiado como en las primeras meses por lo que el gobierno les decía del complot de Sendero Luminoso, sino, ¿no es cierto?, han buscado ellos información. Por ejemplo, yo respeto mucho, y estuvo muy buena, te la recomiendo que la veas en La República, la entrevista al cardenal Barreto. En las primeras marchas el cardenal Barreto realmente resbaló, y resbaló feo, pero luego cuando se enteró de lo que había sucedido cambió de opinión, ¿no?
y su última entrevista indica que es un pastor que sabe rectificarse. Y yo eso lo respeto mucho, ¿no? No sé si me he olvidado de alguien, si me he olvidado de alguien me vuelven a recordar, pero creo que he contestado a los que me plantearon. Gracias. Bien, Lucrecia, ¿tienes la palabra? Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches, Pilar. Qué gusto escucharte. Y sí, a mí también me pareció una marcha pacífica, por supuesto, que yo estoy muy fuera de la televisión, porque francamente no me dice nada más que escándalos, robos y matanzas. Y siempre los venezolanos, lo cual me parece una injusticia tremenda. Entonces, ¿qué veo? Así, haciendo autocrítica a la vida religiosa, ¿no? Que todavía nosotras somos hijas de un modelo patriarcal, un gobierno piramidal, clerical, ¿no? Y entonces todo lo que no es orden nos asusta, nos angustia. Y bueno, pues es que la vida está hecha así de cuestiones que a veces no confluyen, ¿no? Y que hay que saber leer. Entonces, a mí me encanta Marcos y Fuentes, por supuesto, IDL me da una gran línea por donde caminar, analiza, también Curwen, La República, y bueno, por ahí creo que la vida religiosa tiene un camino abierto, no solo la televisión te detiene un rato y te asusta con tanto peligro, y entonces el miedo a la izquierda, y la palabra izquierda parece que todavía en la vida religiosa nos suena como perverso, malvado, bueno, todo lo que queramos, y no es así. Hay muchos personajes excelentes en el país que son de izquierda y son, bueno, les llamarán caviar por mil, disculpen, tonterías, pero no, yo creo que en la vida religiosa tenemos que mirar más la historia, el mundo, los cambios que hay para adecuarnos y no para seguir mirando desde nuestro claustro, porque ahí me parece que es cuando nosotras y nosotros nos equivocamos y miramos la vida como si estuviéramos en el pasado, y la vida ya cambió. O sea, yo creo que nuestra educación tiene que ser crítica porque nosotros y nosotras somos críticas, ¿no? Entonces, yo sí, a la verdad que me cuesta cuando oigo que más me pueden decir que todo sea paz, que todo sea pacífico, que todo sea blanco. Pues no, la vida, el mundo no es así. Y entonces, ¿cómo acompañar, cómo ayudar? Lo que tú decías, Pilar, cómo difundir un pensamiento crítico, cómo difundir la realidad, aprovechando todos los espacios. Acabamos de celebrar el Día del Carmen, ¿y qué hemos hecho? Pues en el discurso que me toca a mí decir, digo, ¿cómo está el país? Aprovecho, sí, la Virgen del Carmen, es el día que hay que celebrar y el colegio se llama así, pero de paso digo que estamos formando a gente para un momento muy duro en que la democracia no es democracia. Ese canto que detesta Dina Boluarte, ¿no? Que la democracia no es democracia, es una realidad. Es una realidad. Entonces, ¿por qué negarnos a ver? ¿No? Y quedarnos con una mirada ahistórica, me parece. Entonces, de verdad que muchas gracias por estar y qué bueno que llegué a tiempo porque estaba afuera y para escucharte, pero creo que sí, tenemos que mamar más la política real, porque no somos el único país, es que muchísimos países nos debatimos ante una posible derecha extrema, porque ya estamos, pero encima que nos quitan lo mínimo que es ser demócrata, lo mínimo que es poder decir, no estoy de acuerdo con el gobierno, y que digan, los docentes que enseñen a sus estudiantes que el gobierno tal no se les va a pagar. ¿Qué es esto? Pues por supuesto que yo no hago caso de eso, porque son miles de tonterías las que se dicen. Así que mil gracias, Pilar, mil gracias a la gente, a los que pensamos, ¿ya? Porque yo creo que estamos construyendo patria. Lo demás, miren, pues será para rezar un rosario, pero no para algún país que está rompiéndose. Gracias. Adelante, Ana María. Buenas noches, una vez más, María Inés, Pilar, a todas, a todos, muy buenas noches.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Con todo lo que nos ha expuesto Pilar y también los aportes de cada uno de los hermanos. Yo creo que hay que apoyarnos mucho en este tema de los medios de comunicación, que son ese cuarto poder, pues que no viven prácticamente de la mentira en la noticia. Hay que buscar los medios de comunicación alternativos. A los que tú has mencionado, Pilar, también quisiera agregar los de Glatzer Tuesta, ¿no? Del IDL, muy buenos y con muy buen fundamento, y traen también personas muy versadas, ¿no? Que nos ayudan como a ampliar nuestro horizonte de objetividad. Compartirles también que en el término del bien común, que lo utilizamos mucho y que también Papa Francisco lo menciona, a veces la ultraderecha lo ha utilizado para catalogarnos de comunistas, ¿no? Con el término del bien común. Los hermanos indígenas, desde sus organizaciones, nos hacen la reflexión. Es bueno hablar del buen vivir. O sea, para el hermano, los pueblos indígenas, el desarrollo verdadero está en el bienestar, en el buen vivir, ¿no? Y a eso tenemos que apuntar, donde todos tengamos la posibilidad y acceso a ese bienestar. Eso quería, pues, aportar, y muchas gracias por esta gran oportunidad de poder fortalecernos en la esperanza en medio de esta situación, ¿no? Muy amables. Si alguien puede escribir los medios que mencionó Pilar y otras personas, se los agradecemos. He puesto por cuarta vez el material que nos ha brindado Pilar. Y muchas gracias nuevamente por el análisis que nos haces en este día y en estas circunstancias. Y bueno, que sigamos adelante en esa conciencia crítica frente a lo político, frente a lo social, frente a lo económico, frente a todo lo que hace que padezca nuestro pueblo. Si hay alguna otra palabra, ¿quieres cerrar con algo, Pilar? Sí, alguien me recordó que no le había contestado la pregunta sobre si esta iniciativa de firmar que estaba llevando a cabo el Partido Morado para pedir un adelanto de elecciones era positiva. Yo creo que todo lo que sume para lograr el objetivo de acabar con esta coalición autoritaria, conservadora y mafiosa que nos gobierna es importante. Y entonces, si uno puede firmar, excelente. La pena es que parece que uno tiene que ir a firmar en algunos lugares, o sea que no se puede firmar vía internet, ¿no? Pero yo creo que toda iniciativa que busque movilizar y hacer tomar conciencia, hay que apoyarla. Y una cosita nada más, Ana María mencionaba algo que es muy cierto. Yo recuerden que decía que en política hay dos importantes sentimientos, miedo y esperanza. El gobierno y la coalición juegan a meternos miedo. A mí me han llegado de mis amigas de promoción una serie de avisos en contra del comunismo internacional que quiere coger el Perú. Oigan, pero el comunismo ya no existe. China no es comunista, Rusia no es comunista, ¿no? Entonces, ¿de qué peligro internacional del comunismo me están hablando? Pero ellos se lo creen, ¿ah? Y entonces hay que ser, por eso es importante analizar. Yo recuerdo, ahorita no me acuerdo cuál papa era, que decía que, creo que es Francisco, que hay que analizar, ¿no? Los acontecimientos de nuestra vida, porque eso nos permite situarnos mejor y situar mejor nuestra mensaje evangélico, ¿no? Y una cosa cierta es que el comunismo ya murió hace tiempo, ¿no? Pero en el Perú lo resucitan porque eso sí asusta a mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Ana María es cierto. Hay que dar la batalla por la información, aclarar, no pelear, sino aclarar a la gente, ¿no es cierto?, sobre múltiples puntos. Lo dejo ahí porque me parece que Alberto Osorio quiere participar. Adelante, Alberto. Sí, muchas gracias. Solo para reiterar mi agradecimiento y aunque con la autocrítica que acabo de escuchar de parte de una hermana que es muy sana y muy edificante, creo que tenemos que reconocer, y lo digo yo, el Lázaro del cual hablé al principio, desde la Comisión de Ecología de la Diócesis de Lurín, que ha sido creada por el obispo, el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos García, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Reconocer el liderazgo que está realizando y está sosteniendo ustedes, queridas hermanas de la conferencia. ¿Ah? Es un liderazgo muy, muy importante que está a nivel nacional
y que creo que es importante fortalecerlo aún más. Y esa buena y sana autocrítica que acabo de escuchar es un ejemplo y un signo de que está fuerte y debemos todos recoger e inspirarnos en ella. Desde aquí también, aunque no ha sido el tema, un reconocimiento a Lucho Zambrano, quien está allá, ¿no?, en Juliaca, haciendo una labor aparentemente sola y aislada. Y no sé si pregunta, ¿qué representa el mensaje directo del nuncio apostólico Paolo Rocco el 25 de enero, ahí en la casa en el Palacio de Gobierno, con este mensaje que lanzó, ¿no? ¿Qué significa de alguna manera en todo esto que estamos, en este panorama que hemos podido contemplar en estas sesiones maratónicas con Santiago Balebón y con ustedes? Eso, no sé si hubiera algún comentario, Pilar. Muy breve para no cansar al auditorio. Mira, en ese entonces el discurso del nuncio salvó el honor de la Iglesia Católica, porque los comunicados de la conferencia fueron realmente lamentables en ese entonces, ¿no? Y además el nuncio fue muy preciso, ¿no? Porque hablaba a nombre de todo el cuerpo diplomático, ¿no? O sea, fue un discurso muy bueno, yo lo difundí muchísimo en mis charlas, ¿no? Pero como te digo, era traer la esperanza de que los que decíamos que estaba mal, lo que estaba haciendo el gobierno, matando a tanta gente, reprimiendo, estábamos en la línea correcta, por decirlo como solían decir en la iglesia. Y también me olvidé de responder a quien preguntó cuáles son los otros partidos. Lo que pasa es que todavía no he terminado de hacer el PPT sobre los nuevos partidos y no me gusta nunca hablar de lo que no domino, porque si no, no se puede ser claro ni objetivo. Pero yo supongo que a medida que avance esta situación, podremos presentarles, ¿no es cierto?, los nuevos partidos para que esa guía que pedía, creo que era Socorro, no me acuerdo ahorita, la podamos tener todos. Eso nada más. Ahí están poniendo los medios, ahí están poniendo una lista a quienes estén y estemos por inscribirnos. Ahí hay varios links. He puesto ya varias veces el material y el video lo subiremos en nuestra página web. Ya les puse ahí la página web por quien no la conozca. Y nuevamente, Pilar, muchísimas gracias y te estaremos invitando próximamente, ya que acabes el análisis de los partidos y otras cositas. A todos y a todas, muchísimas gracias, buenas noches y que sigamos discerniendo y analizando. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pilar. Gracias, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Adiós. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Pilar. Muchas gracias. No se olviden de saludar a Eduardo Arens, que hoy día años de sacerdote. Y él también es religioso. Eduardo Arens. Feliz cumpleaños, padre Arens. No es tu cumpleaños, 50 años de sacerdote. Gracias. ¿Se puede tener copia del primer video? ¿Se puede tener copia del primer video, hermanas? Estarán en la página web de la Confer. Los del Padre Santiago y el de Pilar estarán en la página a partir del lunes. Ok. Ahí los pueden ver. Gracias, hermana. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hermanas. Buenas noches, muchas gracias. Por todo. Gracias.